Bienvenidos a la carrera de Medicina Futuros Colegas. Soy la profesora adjunta Griselda Vitar del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina. Este video corresponde al primer taller del ciclo introductorio en el cual vamos a aproximarnos al concepto de salud. La salud es algo que ha preocupado al ser humano y a todos nos interesa, y sobre todo a los profesionales de la salud, que estamos dedicados a prevenir posibles pérdidas de salud en las personas o en tratar de curar dichas alteraciones cuando éstas se producen. Es una necesidad humana básica en sentido estricto. Además, la salud es un derecho humano básico. En el año 1948 se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde la salud es un derecho que tiene todas las personas, independiente de su raza, condición social, la religión, etc. Por ello, todo ser humano debería tener derecho a la satisfacción de la misma. Para ello, vamos a empezar definiendo qué es la salud, qué aspectos o campos abarca y por qué es necesario entender la salud. La salud y la enfermedad son conceptos opuestos y construimos el significado de uno en función de otro. Así, de la misma forma que la vida es lo opuesto a la muerte, la salud tradicionalmente se ha representado como la ausencia de enfermedades e invalideces. Pero este concepto, desde la definición de la Organización Mundial de la Salud, ha cambiado por un concepto en donde la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La cita procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional en 1946 y que entró en vigencia en 1948. Sin embargo, muchos autores discrepan con esta definición por considerarla utópica, estática, subjetiva. Utópica porque el completo estado tanto de salud como enfermedad no existe, ya que no se trata de condiciones absolutas y entre ambos extremos siempre existen gradaciones intermedias. Asimismo, el término completo es más la expresión de un deseo que una realidad alcanzable. Es estática porque considera la salud como un estado, una situación, y no como un proceso dinámico. Es subjetiva porque la idea de bienestar, como la de malestar, es subjetiva y depende del propio individuo. El bienestar o malestar no son aspectos observables y medibles como una unidad que pueda servir para todos. El bienestar no es un concepto universal. Su significado es diferente para diferentes grupos sociales, según las condiciones concretas de vida, y también puede ser diferente para cada persona. El bienestar es por lo tanto de carácter subjetivo y difícil de identificar y cuantificar. Por esta razón, se considera que esta definición presenta dificultades operativas y es poco realista. A pesar de los aspectos criticables de esta definición, el hecho de indicar con claridad las tres dimensiones de la salud, tanto física, psíquica y social, ha supuesto una gran aportación dotándola de una concepción más global. A partir de esta definición, son numerosos los autores que han formulado sobre el concepto de salud diferentes ideas. En todas ellas se encuentra un elemento en común, es la formulación de la salud en términos positivos y que consideran este concepto en un plano integrador de la sociedad y el hombre. Para Milton Terris, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Suprime el concepto de la OMS en el término de completo por ser irreal e incluye la capacidad de funcionamiento como un criterio que permite cuantificar el nivel de salud. Sayera San Martín define en el año 1985 la salud como el logro de lo más alto del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento dentro de los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la colectividad. San Martín se refiere a capacidad de funcionamiento y agrega la dimensión social, no solo la individual, en la experiencia de bienestar. Pero la salud y enfermedad no son puntos extremos de una recta. No se está totalmente sano o totalmente enfermo. La salud y enfermedad podrían considerarse como diferentes grados de adaptación y transformación del hombre a su medio social, a los modos de vida, estilo, etc. En este constante
cambio y dinamismo, se habla de proceso salud-enfermedad, pues no hay un límite exacto entre ambos conceptos. En los años 1970, Milton Terris desarrolla su modelo en que la salud y la enfermedad forman un continuo, como vemos en la figura. En este modelo, la muerte se encuentra en un polo, mientras que el estado de salud óptima se sitúa en el opuesto. Otro gradiente importante para el concepto de salud, según Terry, es que la salud implica estar libre de enfermedades o incapacidades. Entonces la salud es un concepto dinámico. En todo momento la persona se encuentra en una situación de equilibrio inestable, cambiante, en el que coexisten al mismo tiempo la salud y la enfermedad. Esta última aparece por la dificultad de adaptación a las continuas exigencias del entorno. Así que la salud y la enfermedad forman un continuo en cuyos extremos son el óptimo de salud y la muerte, existiendo una zona neutra no bien definida en la que no es posible distinguir lo normal de lo que no es. Según Julio Frenk, médico mexicano, actualmente presidente de la Universidad de Miami, en su conferencia Conceptos Fundamentales de la Salud Pública, las condiciones de salud sufren diferentes gradientes de intensidad, que va desde la salud positiva o las condiciones fisiológicas que requieren atención o aquellos factores de riesgo que hacen que surjan las enfermedades o las enfermedades que provocan discapacidades y por último una condición de salud también es la muerte. Vamos a ver lo que son los paradigmas. ¿Qué se entiende por paradigma? A través de la historia se han construido diferentes conceptos de salud. Los paradigmas son conjuntos de creencias, valores, técnicas compartidas por una determinada comunidad. Son concepciones dominantes en cada tiempo y lugar que con elementos subjetivos y objetivos postulan valores y modelos coherentemente estructurados para entender la realidad. Entonces podemos decir que un paradigma es una representación simplificada de la realidad, es una imagen mental que se elabora observando la misma. Como cualquier otro concepto, la salud es una construcción mental que realizamos para acercarnos al mundo que nos rodea y es válida mientras nos sirve para encontrar una explicación a lo que percibimos. Esto mismo ocurre con el concepto de enfermedad. Los conceptos son productos de una determinada sociedad, de una determinada cultura, de un determinado momento. Al igual que las sociedades cambian y los individuos que la componen evolucionan, los conceptos con los que cada sociedad representa la realidad también se modifican. El concepto de salud es dinámico, es histórico, cambia de acuerdo con la época, la cultura, las condiciones de vida, las condiciones de la población. Según evoluciona la sociedad que lo construye, también la idea de salud como de enfermedad cambian, al igual que lo hacen las manifestaciones concretas de enfermedad y lo que se entiende por formas de enfermar. Vamos a ver diferentes tipos de paradigma para poder entender este concepto. En el paradigma mágico religioso, este paradigma es el concepto que imperaba desde los comienzos de la humanidad. Aquí el hombre atribuye la salud y la enfermedad a la influencia de fuerzas sobrenaturales, fuerzas naturales que no podía explicar. La pérdida de salud y muerte eran causadas por espíritus, agentes sobrenaturales, como un reproche del más allá. Entonces, en este paradigma, en esta creencia, la salud y la enfermedad se vive como premios o castigos. El hombre acepta los designios de estas fuerzas sobrenaturales y se coloca en las manos de brujos o chamanes que son elegidos para intermediar con los dioses. La curación aquí se realiza mediante ceremonias o rituales. Otro paradigma es el paradigma energético. Es el equilibrio entre los agentes externos y la constitución del cuerpo humano dentro de un marco natural. Hasta cierto punto la adaptación de la persona es primordial y puede depender de su propia experiencia. La enfermedad se expresa como la ruptura de dicho equilibrio y es la propia persona la principal responsable de combatir sus causas, tanto en origen interno como externo. Así cada persona es garante de su bienestar. Como vemos, este concepto es un concepto de salud del oriente no musulmán.
existen diferentes tipos de prácticas correctoras que tienen el concepto asociado, como es la acupuntura, el reiki, la relajación, etc. Otro paradigma es el paradigma del equilibrio de los humores. Este paradigma nació con la corriente hipocrática y fue difundida por Galeno en la Edad Media, cuya teoría de los humores fue predominante durante más de 2000 años, hasta el Renacimiento. Este paradigma humoral en el cual se basó Hipócrates, médico griego que vivió en el siglo V a.C., que fue considerado el padre de la medicina, consideraba la salud como resultado de un equilibrio entre los distintos humores corporales. Según este paradigma, en el cuerpo se encontraban diferentes líquidos humores, a saber la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Dichos líquidos deberían hallarse en equilibrio para producir un estado de salud. Dentro del paradigma humoral, las personas serán clasificadas según el tipo de humor predominante en su cuerpo. Por ejemplo, si predominaba la bilis amarilla, determinaba un individuo colérico. Si predominaba la bilis negra, determinaba un individuo melancólico. Si predominaba el de la sangre, determinaba un individuo sanguíneo, y el predominio de la flema determinaba un individuo flemático. Otro paradigma es el paradigma mecanicista. Este paradigma aparece con la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. Compara el cuerpo con una máquina. Al igual que la máquina, el cuerpo consume combustible, que es el alimento, y oxígeno, produce movimiento y calor, libera agua y otros desechos. Así como la máquina requiere que sus partes estén enteras y funcionen adecuadamente, el cuerpo está sano cuando sus estructuras están completas y realizan sus respectivas funciones. La enfermedad, en cambio, se debe a las anormalidades estructurales o funcionales del organismo. Una máquina que funciona bien es silenciosa, un cuerpo sano es silencioso. Cuando el cuerpo se enferma, aparecen los síntomas, que serían como los ruidos de una máquina cuando empieza a fallar. De la misma manera que se separan las piezas de una máquina para reparar aquella que se ha roto o ha dejado de funcionar, el paradigma mecanicista tiende a dividir el cuerpo en sus partes. En el paradigma mecanicista, la enfermedad es atendida como una desadaptación de la máquina, sin que el enfermo sea responsable por ello. Pero actualmente la percepción de la salud y la enfermedad, así como el papel de la medicina, ha variado a lo largo de la historia y de la geografía humana. No existe una verdad estática, aunque en cada momento histórico y cultural se considera absoluta. La misma perspectiva de análisis puede cambiar diametralmente con el paso del tiempo y con las preguntas adecuadas. Existe en la actualidad el paradigma emergente, con un enfoque desde la salud que abarca no solamente el proceso de curación de enfermedades, sino también desde las conductas personales y grupales, que tienen una contribución significativa de la concepción integral y positiva de la salud. La salud o enfermedad de las personas es el resultado de múltiples factores interactuantes que inciden significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de cada individuo y en una sociedad determinada. Es a partir de esas interacciones que entre las diferentes disciplinas pueden solucionar los problemas de salud emergente, y estas diferentes disciplinas permiten comprender la complejidad del ser humano, la salud del individuo, la salud colectiva. Entonces, la salud no es solamente competencia del cuerpo médico, ya que puede y debe ser abordada por otras visiones. Surge la responsabilidad del individuo como ser autónomo y también de la comunidad participando en el cuidado de la salud de las personas que lo integran. Pero también tenemos lo que se denomina el paradigma de la complejidad. Durante años se ha intentado simplificar el abordaje de la salud como que si la salud fuera una circunstancia, una condición que estuviera ligada a un factor de fácil identificación. Pero la salud y su comportamiento es complejo. La salud requiere de cambios radicales que den respuesta a los acelerados cambios del mundo. No es posible ver la salud de una perspectiva lineal, más aún cuando está inmersa en un entorno complejo.
Cada ser vivo, y en particular el hombre, constituye un sistema complejo por excelencia que vincula los órganos, los tejidos, la célula, la mente, el medio ambiente, el entorno social, como un todo único, inseparable e irreductible, y con una gran capacidad de adaptación a los cambios, que están inmersos en una red de redes en interacción no lineal. La intervención en salud entonces está condicionada por este contexto, entendido como esas circunstancias sociales, culturales, geográficas, demográficas, económicas, entre otras. La condición de salud de una sociedad no es otra cosa que la manifestación de dichas circunstancias. Las acciones que se emprendan en pro de mejorar la condición de salud de una comunidad no pueden ser ajenas a estas variables, no pueden aislarse a las personas de su contexto en particular. El concepto de salud y la salud misma no debe tratarse solo de algunas dimensiones del ser humano, sino por el contrario, debe abarcar aspectos sociohistóricos de acuerdo al contexto integral y profundo, acordes a la complejidad humana. Para poder entender lo de la complejidad, les invito a ver el video que está en la guía del estudiante, el link para poder acceder a él. Es sobre la determinación social de la salud y la complejidad de los procesos sociales, y es una entrevista a Jaime Breil, que es un médico muy destacado, que ha tenido mucha importancia en cuanto a la evolución de la salud pública, sobre todo en Latinoamérica. Entonces podemos ver que el concepto de salud ha ido evolucionando en función del momento histórico, de las culturas, del sistema social y del nivel de conocimiento. A lo largo de la historia ha habido cambios en la forma de entender el concepto de salud-enfermedad. Comprendemos entonces que es una construcción histórica, social, cultural y subjetiva, de carácter multideterminado y que adquiere diferentes connotaciones y significados según distintos contextos y grupos sociales. La salud es el medio que permite a los seres humanos y a los grupos sociales desarrollar al máximo sus potencialidades. Esto sería como la condición de posibilidad que permite la realización del potencial humano de cualquier persona. La salud tiene que ver con el ser humano en su totalidad, es decir, con el ser humano entendido y contemplado en todas sus perspectivas y categorizaciones. En la Declaración de Alma-Ata, que fue una conferencia internacional sobre la atención primaria de la salud que se realizó en el año 1978, en esta conferencia se reitera firmemente que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, que es un derecho humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud. En este contexto, entonces, la salud considerada actualmente como la capacidad de desarrollar los potenciales de cada individuo y responder favorablemente a los retos del ambiente, no puede ser entendido si no es en el marco de una adecuada salud pública, concepto que vamos a desarrollar en el siguiente video. Muchas gracias.